México independiente. Constitución de 1824. El 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, en la Constitución la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicano y era definida como una república federal representativa con el catolicismo como la única religión oficial. La Constitución de 1824 se estructura siguiendo la sistemática de la Constitución de Cádiz y establece un Estado federal conforme a los principios constitucionales norteamericanos, pero de ninguna manera como copia racional de aquella Constitución. Conflictos internacionales. Separación de Texas. La Guerra y la Independencia de Texas o Revolución de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y la provincia de Texas, perteneciente jurídicamente por los estados de Coahuila y Texas. Causas principales para la separación de Texas. El 2 de octubre de 1835, los tejanos rebeldes abalearon a los soldados mexicanos en la ciudad de González. Era apenas una escaramuza, ya que los mexicanos abandonaron el campo de batalla sin tratar de responder el ataque de los tejanos. Consecuencias principales de la separación de Texas. Hoy Texas cuenta con más de 13,000 marcadores históricos estatales conmemorables que abarcaron desde México hasta antiguas mansiones señoriales. Guerra de Estados Unidos contra México. La guerra entre México y los Estados Unidos de América, ocurrida entre los años 1846 y 1848, tuvo como consecuencia para México la pérdida de aproximadamente 2.378.539.45 kilómetros cuadrados del territorio y para los Estados Unidos el anexo de estas tierras. Las causas principales de la guerra fueron la anexión de la República de Texas llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos, las reclamaciones de aquellos ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano que habían sido heridos y sus propiedades arrasadas. Consecuencias de la guerra. La derrota mexicana fueron diversas. En realidad, México contaba con un ejército ficticio, existía un cuadro de oficiales, pero se carecía de la tropa que aquellos habían de mandar. Para colmo, los oficiales se dejaron envolver por los partidarios políticos y permanecían en constante rivalidad. Intervención francesa. Batalla de Puebla. Fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. La batalla no impidió la invasión del país, aunque sí que sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla en la que se enfrentaron 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos, y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. ¿Qué es el porfiriato? Se conoce como porfiriato al régimen que encabezó Porfirio Díaz en México entre 1876 y 1911. Su mandato se inició a partir del triunfo militar que derrocó a Lerdo de Tejada. Este presidente había sido reelecto a través de ciertas presiones, pero Díaz puso en marcha el denominado Plan de Yuxtepec y logró derrocarlo. Si bien es cierto que durante el largo mandato presidencial del general Díaz, consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México logró un importante desarrollo económico. El beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas, simpatizantes de las ideas políticas del gobierno de Díaz. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Antesala de la Revolución. Durante el periodo de Díaz hubo muchas manifestaciones de descontento por los grupos marginados y sin beneficio, pero Díaz perseveró el orden mediante represiones enérgicas y brutales encarcelamientos y asesinatos. Estos son algunos de los problemas sociales que afrontaban los grupos más débiles y las causas que conllevan al levantamiento de armas del día 20 de noviembre de 1910. Es importante señalar que Francisco I. Madero fue el iniciador de este movimiento sin considerar la magnitud de su publicación, el Plan de San Luis, y quienes habrían de empujar los movimientos del norte y del sur, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Periodo postrevolucionario. Política. La primera acción en este sentido consistió en convocar las elecciones, pues desde 1865 Juárez ejercía el cargo de presidente sin haber sido elegido. Social.
Proyectaron una política poblacionalista que pretendía atraer la inmigración de Europa. Económica. Fomentaban la agricultura, incorporaban al país a la revolución industrial para restauración jurásica.